Bienvenidos a Crónicas y Análisis de un Crimen. Hoy traemos un caso que hasta el día de hoy es un misterio que dejó muchas dudas en torno a sus protagonistas. La justicia, cómo se desarrolló. Su conclusión, cómo se dio fin y cerró el caso de Paulette Guevara Fara. La muerte de Paulette Guevara Fara fue un suceso mediático sobre la desaparición y fallecimiento sospechoso de una niña mexicana de 4 años de edad. Paulette Guevara Fara nació el 20 de julio de 2005 en Huixquilucán, Estado de México, siendo la hija menor de Lisette Fara y Mauricio Guevara y hermana de Lisette Guevara Fara. Cerca de 2009, a los 4 años, comenzó su educación preescolar en el Jardín de Niños Cricri, ubicado en Interlomas, Naucalpan de Juárez. Carmen Valles, directora de la institución, la describió como una pequeña entusiasta que hacía el mayor esfuerzo por realizar sus actividades por ella misma y a quien solo debían asistir, debido a su discapacidad motriz y de lenguaje, en algunas acciones cotidianas. Tenía un desempeño favorable. Cuando Paulette llegó el año pasado a estimulación temprana, estuvimos trabajando mucho para que comenzara a hablar y debido a su problema de lenguaje cuando aprendía a decir su nombre solo podía decir Po y así es como la llamamos. Declaró la directora. La noche del domingo 21 de marzo, Paulette llegó con su hermana y su padre a su apartamento ubicado en Huixquilucán, Estado de México, después de que los tres salieran a Valle de Bravo. La madre de las niñas esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir, y así fue como lo hizo. Esa noche fue el supuesto último día en que se vio a la niña, ya que durante la madrugada del lunes 22 de marzo, desapareció misteriosamente. A la mañana siguiente, Erika, una de las nanas que trabajaba cuidando de las dos hermanas, fue a despertarla para llevarla a la escuela y fue ahí donde se notó su desaparición. Notificándole a su mamá, Lisette, lo que las llevó a iniciar una búsqueda en el edificio donde vivían. Su padre, Mauricio, notificó a su hermana de la desaparición de Paulette, y después le informaría a las autoridades de Huixquilucán. Su familia buscó por todo el departamento y el edificio, pero Paulette nunca apareció. No hubo señales que dieran a indicios de un robo o un secuestro. Las chapas de las puertas estaban intactas, así como las ventanas y todos los accesos a la residencia. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada. No podía salir sola, dijeron, porque tenía una discapacidad motora y de lenguaje. Por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difundió un cartel con una foto de Paulette y algunos datos sobre ella. La tía de Paulette, Arlette Fara, envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Durante los días que siguieron, la cobertura mediática se intensificó, y cada vez más detalles de la vida familiar y del caso comenzaron a salir a la luz. Las entrevistas con Lisette Fara, la madre de Paulette, llamaron la atención por su tono emocionalmente distante, lo que llevó a que algunos medios y personas comenzaran a sospechar de la familia. Mauricio Guevara, el padre de Paulette, fue menos mediático, pero también fue puesto bajo escrutinio. Conforme avanzaba la investigación, los padres y las niñeras fueron interrogados varias veces, y las autoridades no descartaban la posibilidad de un secuestro, accidente o incluso asesinato. Se realizaron búsquedas más profundas en la casa, y no se encontró rastro de la niña. En la madrugada del 31 de marzo, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían entrado con perros entrenados, y donde además, su madre había dado entrevistas. Adicionalmente, una mujer de nombre Amanda de la Rosa, quien era amiga de Lisette Fara, durmió durante 4 noches en esa cama y por esta razón fue considerada como sospechosa para posteriormente ser detenida. El cuerpo de Paulette fue encontrado en un lugar inesperado entre el colchón y la base de su propia cama, en su habitación. Lo más extraño fue que esa zona ya había sido revisada previamente por los investigadores y no se había encontrado nada. Este hecho aumentó las sospechas de que el cuerpo había sido manipulado o movido después de su desaparición. El hallazgo del cuerpo provocó una oleada de indignación pública. La explicación oficial dada por las autoridades fue que Paulette había fallecido accidentalmente, quedando atrapada entre el colchón y la base de la cama, lo que le provocó asfixia. Según el informe forense, no hubo señales de violencia física ni de abuso, y se concluyó que la muerte fue un accidente. La autopsia que se le realizó reveló lo siguiente: tenía una tela ortopédica sobre la boca que se le colocaba cada noche para evitar que la tuviera abierta mientras dormía,
sus restos no fueron manipulados después de fallecer. Ingirió alimentos al menos 5 horas antes de su muerte. El cadáver presentaba 2 segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas, además de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierdos. Tampoco se encontraron rastros de drogas o sustancias tóxicas en su sistema que pudieran haber afectado su conciencia. La misma necropsia estableció que su fallecimiento se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera realizado el análisis, del cual se informó el 31 de marzo, aunque no lograron revelar la fecha y hora exactas de su deceso. Las teorías y las inconsistencias en las declaraciones hicieron que muchas personas no quedaran satisfechas con esta explicación. ¿Cómo es posible que una niña desapareciera en su propia casa y fuera encontrada en su cama después de 9 días, cuando se había revisado varias veces? Las inconsistencias en los relatos de los padres, especialmente de Lisette Farah, alimentaron las teorías de conspiración. Además, se cuestionó el manejo del caso por parte de las autoridades. Algunas teorías sugieren que el cuerpo de Paulette fue movido y colocado en la cama después de que las autoridades revisaran el lugar. Otras teorías más extremas sugieren la posibilidad de encubrimientos o negligencia por parte de los padres o el personal doméstico. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas concluyentes que sostuvieran estas teorías. El caso de Paulette no solo conmocionó a la sociedad mexicana, sino que también puso en tela de juicio la actuación de las autoridades y la influencia de los medios de comunicación en los casos judiciales. Tanto Lisette Farah como Mauricio Guevara fueron investigados, pero eventualmente fueron exonerados de cualquier responsabilidad penal en la muerte de su hija. A pesar de la conclusión oficial, el caso dejó muchas preguntas sin responder, y para muchos, sigue siendo un misterio. La imagen pública de los padres, especialmente de Lisette, fue duramente criticada, y el caso quedó marcado por el escepticismo general sobre lo que realmente sucedió. A más de una década de la muerte de Paulette, el caso sigue siendo un ejemplo de las fallas del sistema de justicia y de cómo los medios de comunicación pueden influir en la percepción pública de los eventos. A más de una década de la muerte de Paulette, muchas personas siguen creyendo que la verdad completa nunca salió a la luz. ¿Fue realmente un accidente o hubo algo más detrás de su muerte? El caso de Paulette Guevara Farah sigue siendo un misterio que desafía la lógica y el sentido común. Un caso que nos recuerda que, a veces, las respuestas más simples pueden ser las más difíciles de aceptar. Gracias por ver este video. Si te interesan más casos de crimen y misterio como este, no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de nuestras próximas investigaciones. Déjanos tus comentarios. ¿Qué crees que sucedió realmente con Paulette? Nos encantaría saber tu opinión.